Este y todos los jueves a las 8 de la noche por Expert TV, el analista financiero Jorge Benavides, en compañía de especialistas invitados, analizan y ofrecen soluciones prácticas a sus problemas financieros. En este programa, usted encontrará un consejo oportuno para sus finanzas personales y las de su empresa. Recuerde, este y todos los jueves a las 8 de la noche por Expert TV. Este y todos los jueves a las 8 de la noche por Expert TV, el analista financiero Jorge Benavides, en compañía de especialistas invitados, analizan y ofrecen soluciones prácticas a sus problemas financieros. En este programa, usted encontrará un consejo oportuno para sus finanzas personales y las de su empresa. Recuerde, este y todos los jueves a las 8 de la noche por Expert TV. Este y todos los jueves a las 8 de la noche por Expert TV, el analista financiero Jorge Benavides, en compañía de especialistas invitados, analizan y ofrecen soluciones prácticas a sus problemas financieros. En este programa, usted encontrará un consejo oportuno para sus finanzas personales y las de su empresa. Recuerde, este y todos los jueves a las 8 de la noche por Expert TV. Este y todos los jueves a las 8 de la noche por Expert TV, el analista financiero Jorge Benavides, en compañía de especialistas invitados, analizan y ofrecen soluciones prácticas a sus problemas financieros. En este programa, usted encontrará un consejo oportuno para sus finanzas personales y las de su empresa. Recuerde, este y todos los jueves a las 8 de la noche por Expert TV. Buenas noches, amigos de Salud Financiera, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy hablaremos de los pluses salariales en el sector público, con un invitado muy especial, un invitado de la casa, el licenciado Otto Guevara. Antes de entrar en el tema, vamos a ir a una cápsula y ya volvemos. Continuamos con más de Salud Financiera. Esteban Bogantes, coach financiero, les saluda. Hoy quiero hablarle de uno de los mejores aliados que podemos tener a la hora de ordenar nuestra vida financiera. Una herramienta infalible que cualquiera debería usar si quiere realmente tener prosperidad financiera en su vida. Les hablo del presupuesto. Sí, una herramienta tan sencilla de utilizar, pero que requiere los términos correctos para que sea funcional. John Maxwell tiene una frase lapidaria con respecto al tema del presupuesto. Y es que si tú no le dices a tu dinero a dónde ir, alguien más lo va a hacer por ti. Y eso es absolutamente cierto. Si nosotros de antemano, desde antes que nos llegue el dinero, no le decimos a dónde queremos que vaya, créeme que se va a ir para cualquier otro lugar menos al que vos realmente quieres. Para hacer un presupuesto correcto, las personas cometen dos errores puntuales que te los voy a comentar. El primer error es que quieren ir de 0 a 100 por hora. Nunca han hecho un presupuesto y quieren empezar a hacerlo sin ni siquiera tener las bases correctas para ello. Y lo hacen muy ajustado. Es lo que yo llamo un presupuesto kamikaze. Que quieren ajustarse en todas las categorías, limitarse en todo lo que es importante para ellos. Y esto no funciona. ¿Por qué? Porque no tenés el hábito, no tenés la disciplina. Y si querés hacerlo realmente bien, no podés empezar por ese camino. Por ejemplo, si para salir con tus amigos es importante para usted y usted quiere estar siempre en contacto con la gente que ama y limitas esa categoría de gasto, pues no va a ser sostenible en el tiempo. Tiene que ser cosas que realmente puedas sacrificar, que puedas moldear
para poder hacer en el tiempo sostenible el proceso. De no hacerlo así, vas a renunciar y lo vas a dejar a medio camino. El segundo error que se comete en la hora de hacer presupuestos es que queremos hacerlo sin anotar gastos, con solamente lo que tenemos en nuestra cabeza. Y esto es un tremendo error. Créanme que lo he visto cientos de veces en mis sesiones con mis clientes, en donde empezamos a hacer un ejercicio, no tienen gastos anotados, y empezamos a hacer un ejercicio de lo que recuerdan que gastan. Siempre es lo mismo. ¿Se acuerdan de los gastos que hacen recurrentemente todos los meses? Lo que yo llamo gastos macros, los más grandes. El préstamo, la luz, el agua, el cable, el internet, el teléfono. Y siempre sucede esto. Cuando empezamos a hacer la cuenta, siempre termina sobrando dinero. 300, 500, 600 mil colones. Y la persona se pone como loca diciendo, bueno, ¿a dónde está toda esa plata que me está sobrando? No, no te está sobrando nada. Sencillamente es que no estás contabilizando la totalidad de gastos que tienes en el mes. No podemos hacer un presupuesto si no tenemos la información correcta. Tienes que grabarte esto en la cabeza. De manera que para poder hacerlo tienes que tener gastos anotados. Y aquí te voy a dar la fórmula correcta para poder hacer un buen presupuesto. Tienes que hacer el hábito de anotar todo lo que gastas, absolutamente todo, desde las cosas importantes como el préstamo, la luz, el agua, el cable, hasta los 100 colones que le das al guachimán para que te cuide el carro. Tienes que anotar absolutamente todo. Hazlo por mínimo 3 meses a la hora de empezar a hacer un presupuesto. Ocupa la información de al menos 3 meses para atrás para poder tener la información correcta y hacer el presupuesto que realmente te va a funcionar. Una vez con esta información, sencillamente tomamos nuestro ingreso, apartamos la cuota de inversiones y ahorros y con lo que nos sobra repartimos en las siguientes categorías de gasto, las que vos querrás tener. Pero es la única manera de que funcione. Si no lo haces así, la información va a ser incorrecta, el presupuesto nunca va a cerrar y vas a terminar abandonando un proceso que te va a poder dar muy buenos resultados a futuro. Espero que esta información haya sido de su agrado. Continuamos con más de Salud Financiera. Esteban Bogantes, coach financiero, se despide. Volvemos a Salud Financiera. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Don Otto, qué placer tenerlo acá. Un gusto, un gusto. No es la primera vez que estamos en Salud Financiera. Exacto, ya es de la casa totalmente. Sí, sí. Y ahora, con un tema que nos apasiona a los dos, ¿verdad? Más que todo a usted, porque ahora yo veo recursos de amparo que ganó Otto Guevara, recursos de amparo que ganó Otto Guevara, recursos de amparo, y todo en contra de los pluses salariales que tanto daño le han hecho a las finanzas públicas de Costa Rica. Sí, sí. Bueno, Jorge, a ver, me tengo que remontar en la historia. Y es importante informarle a los televidentes que yo soy hijo de funcionarios públicos. O sea, papá fue funcionario público de la Caja toda su vida. En la Caja conoció a mi madre, que era secretaria ahí en la junta directiva de la Caja, allá a finales de los 50. Se casaron y ahí nacimos 4 hijos. Y yo soy el hijo mayor de 4. Y toda la vida me tocó ver a papá en su labor de médico de la Seguridad Social. A principios de los 90 ya me interesé más en políticas públicas. Y entonces en el 94 inicié el emprendimiento de conformar un partido político liberal en Costa Rica, libertario, movimiento libertario, que se constituyó en el 94, lo terminamos de inscribir en el 97, participamos por primera vez en el 98. Y desde que nosotros pusimos un pie en la Asamblea Legislativa, empezamos una lucha contra todo tipo de abusos del sector público con los contribuyentes, con usuarios de servicios públicos, etcétera, contra los monopolios, contra los impuestos, etcétera. Una de las luchas que empezamos a dar en aquella época fue contra abusos que nos estábamos dando cuenta se estaban dando en la remuneración a funcionarios públicos. Entonces, las primeras acciones de inconstitucionalidad las presenta nuestra bancada de aquella época en el año 2002 al 2006. Ahí se presentaron como unas 10 acciones de inconstitucionalidad que ya venían precedidas por una acción de inconstitucionalidad que había presentado José Manuel Echandi desde la Defensoría de los Habitantes, que es un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, contra algunos abusos en una convención colectiva. Eso generó una primera sentencia a la Sala Constitucional señalando que hay 2 principios contenidos en la Constitución y en la jurisprudencia constitucional
que es el de la proporcionalidad y la razonabilidad de ciertas medidas en las remuneraciones de los empleados públicos. Y que hay otro principio, que es el principio de igualdad, que tampoco puede soslayarse. Entonces empieza a meter el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad, el principio de razonabilidad, y basado en esos principios de que usted debiera analizar los beneficios que están recibiendo funcionarios públicos para ver si estos son o no constitucionales. Y así nosotros presentamos, como le dije, unas 10 acciones de constitucionalidad. Unos años después las fallan a favor, y ese siguió siendo una lucha de los liberales desde la Asamblea Legislativa, una lucha que yo retomé con fuerza, ahora siendo diputado en el periodo pasado. Entonces, que me llevó a presentar un proyecto de ley de empleo público para unificar los 14 regímenes de empleo público en uno solo, pasar a salario único por categoría salarial. O sea, hice una propuesta en esa dirección. Otro que tenía que ver con la ley de incentivos médicos para eliminar la aplicación de ese montón de pluses que se dan a los médicos en el sector público, pero que lo estaban haciendo extensivo al sector privado. Entonces se metió también un proyecto en esa dirección para racionar esos privilegios. Y empecé también a publicar salarios de funcionarios públicos. Y eso generó también una gran discusión, porque cuando publiqué la primera lista de salarios, mi tesis jurídica siempre fue: son fondos públicos. Y toda aquella persona que recibe un pago con fondos públicos, ya sea un contratista que construye una carretera, alguien que le vende algún tipo de bien o servicio al Estado, esa información es pública porque son fondos públicos. Bueno, lo mismo debiera hacer con los salarios. Y es así como le pido al Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja que me dé información sobre lo que ganan todas las personas en las universidades del Estado y que gana toda la gente en Habdeba y en Recope, y los publiqué con nombre, 2 apellidos, número de cédula, la ocupación dentro de la entidad y el monto bruto de salario, para que la gente empezara a tomar conciencia de las disparidades monumentales que hay en el sector público. Hay 2 castas, hay 3 castas, no, 2 castas. Una es los empleados de las instituciones autónomas y empresas públicas. Estos ganan mucho más que empleados públicos que trabajan para el gobierno central, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Seguridad, etc. Y luego usted tiene lo que ganamos en el sector privado. Entonces, el sector privado se gana una tercera parte, más o menos, de lo que se gana en las instituciones autónomas, la mitad de lo que se gana en gobierno central. Entonces, se empieza a dar cuenta de que el costo de la planilla se vuelve inmanejable y que los gobernantes que hemos tenido han engordado la planilla metiendo más gente de la cuenta, pero además pagándole salarios que con todos los pluses salariales representan casi 2 veces lo que se gana en el sector privado o hasta 3 veces lo que se gana en el sector privado para posiciones equivalentes. Y de ahí una lucha, no solo por visibilizar lo que estaban ganando estas personas, sino una lucha acompañada por acciones orientadas hacia eliminar aquellas cláusulas en convenciones colectivas que son abusivas. Y así siendo diputado, como unas 15 acciones de inconstitucionalidad. Una vez que dejé mi puesto de diputado, presenté otras 25 acciones de inconstitucionalidad contra cláusulas abusivas de convenciones colectivas. Producto de eso, se logró cambiar la jurisprudencia de la sala. La sala, en algún momento, por lo menos en el tema de auxilios de cesantía, en el sector privado son 8 puntos, es un salario por cada año trabajado con un tope de 8 años. En el sector público, básicamente en muchas entidades no había tope. Si usted trabajaba 30 años, se iba y le daban 30 meses de salario de acuerdo al último salario. Luego, producto de las acciones nuestras, esas disposiciones donde no tenían plazo, las bajaron a 20 años y consideraron que 20 era razonable y proporcional. Y producto de las nuevas acciones que yo presenté y un cambio en la integración de la sala, les hice ver de que 20 años seguía siendo un abuso comparado con los 8 años del sector privado. Entonces la sala cambió la jurisprudencia producto de esas acciones y entonces lo redujo de 20 a 12 años. Ese es el máximo que se paga de auxilio de cesantía, o que debiera pagarse auxilio de cesantía a personas en el sector público. Y también metió otro tema, de que si usted renuncia, no tiene derecho a llevarse el auxilio de cesantía, porque antes también, si usted renuncia, también se llevaba el auxilio de cesantía.
Entonces, esos son algunos de los aportes que he realizado, digamos, a la sociedad costarricense en relación con abusos que se han dado. Otro, por ejemplo, todas aquellas cláusulas que permitían que se pagaran con recursos de la entidad clubes de los empleados y el financiamiento de los clubes y facilidades deportivas y cosas de esas, todo eso se ha ido eliminando de las convenciones colectivas producto de nuestras acciones de constitucionalidad. Hace poco, inclusive, en una que acaban de notificarme, precisamente esta semana que pasó, una acción de constitucionalidad que declararon parcialmente con lugar, declarando inconstitucional que se le pagara, por ejemplo, 400,000 colones de gastos y ayuda en la defunción de ciertos parientes de los trabajadores. Entonces eso dijeron, no, usted tiene derecho, tal vez aceptamos que la entidad le pague a usted, creo que eran 200,000 o 400,000 pesos, pero a usted, o sea, los gastos que tiene por su cónyuge, pero nada más. Es como esa ayuda que le damos, pero no al resto de la familia ampliada, hijos, otros sobrinos y parientes y suegros y todo lo demás, o sea, eso no. Por otro lado, también se declaró inconstitucional una anualidad que se le pagaba a los funcionarios del INSS, aquellos que tenían más de 5 años y menos de 10, una anualidad del 7%. No. Entonces la sala dice, esa anualidad es inconstitucional, porque esa anualidad es además del incremento salarial que ellos reciben para compensación de pérdida en poder adquisitivo, la compensación de costo de vida. Entonces, así poco a poco hemos ido racionalizando muchos de los pluses que existen contenidos en convenciones colectivas. Y aquí también hago un paréntesis. Hay más o menos unas 74 convenciones colectivas en el sector público, 50 corresponden a municipalidades, en números redondos, 50 municipalidades, 22 instituciones autónomas, empresas públicas y 2 en ministerios. Durante muchísimos años la sala dijo, en ministerios no cabe una convención colectiva porque la relación es estatutaria, se rige por un estatuto de servicio civil, no puede ser objeto de una negociación colectiva que culmine en una convención colectiva, pluses salariales que no estén contenidos en el Estatuto de Servicio Civil. La sala, con la integración más reciente, dijo que sí era aceptable. Y entonces hay una convención colectiva en el MEP, y una en el Ministerio de Educación Pública y otra en el Ministerio de Trabajo. Son las únicas que hay a nivel de ministerio. Pero hay un montón de disposiciones normativas que crean pluses salariales totalmente abusivos, a mi juicio, aprobados por las jerarquías de una gran cantidad de entidades públicas. Le doy un ejemplo empezando por la Asamblea Legislativa. El directorio legislativo aprueba un plus salarial que se llama carrera legislativa para pagarle un plus, un premio adicional a las personas que trabajan en la Asamblea Legislativa por trabajar en la Asamblea Legislativa. Se llama carrera judicial. Los magistrados del Poder Judicial dicen, no nos podemos quedar atrás. Entonces, los magistrados del Poder Judicial crean un plus salarial que se llama carrera judicial. Entonces, además de su salario y los aumentos y las anualidades y todo lo demás, tienen el plus salarial de carrera judicial. El Tribunal Supremo de Elecciones dice, no nos podemos quedar atrás. Entonces, hay un plus salarial en el poder, en el Tribunal Supremo de Elecciones a los empleados del Tribunal Supremo de Elecciones que se llama carrera electoral. Entonces, usted se da cuenta que esos no están contenidos en una convención colectiva. La gente cree, no, es que son convenciones colectivas. No, hay abusos. Y la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social ha aprobado pero cualquier cantidad de pluses salariales que no están contenidos en ninguna convención colectiva, que hay que racionalizarlos. Pero eso requiere, primero, si tuviéramos un presidente que tuviera la sabiduría y las agallas para tomar decisiones, parafraseando a Rodrigo Chávez, ministro de Hacienda, en su carta de renuncia, si tuviéramos a un presidente que de alguna manera supiera qué es lo que hay que hacer y tuviera las agallas para tomar las decisiones, pues rápidamente instruye a la Procuraduría y le dice, Procuraduría, agárrame todas las disposiciones normativas contenidas en convenciones colectivas y en acuerdos de jerarcas de entidades públicas y presénteles una acción de constitucionalidad. Y además instruyo a todos los ministros para que denuncien las convenciones colectivas, que hay 2, en el caso de MEP y Ministerio de Trabajo, las denuncien, directrices a todas las instituciones autónomas para que denuncien de inmediato todas las convenciones colectivas, para que renegocien los términos y quiten todo lo que es abusivo. Y aquí, ¿qué es lo que es abusivo? Y aquí le damos un listado. Esto es abusivo, esto es abusivo, esto es abusivo, esto es abusivo. Ajústenme eso a esa parte.
Si están dando más de eso, tiene que racionalizarse. Eso hace un presidente que tenga agallas y tenga sabiduría. Lamentablemente pareciera que el ministro de Hacienda se percató de que nuestro presidente no tiene ni agallas ni sabiduría y le está pidiendo a Dios que se la dé. Mira, este programa lo hice, te soy honesto, yo venía detrás de lo que habías publicado y lo que habías presentado en la sala cuarta, no le puse la atención debida, pero es muy triste ver que en tiempos de COVID el sector privado fue el único que fue afectado, el único, al único que le redujeron la jornada laboral, al único que le suspendieron contrato, al único que despidieron, el único que cerró. Y lo que más disgusto me dio fue que el sector público sigue gozando no solo de su salario completo, no se ve afectado, sino que también de esos pluses que todavía se encuentran vivos. Sí. Entonces, no hay ni siquiera, no hay equidad, no hay nada. O sea, No. un sector castigado, que es el mayor, Sí. y un sector que es premiado. Yo no estoy en contra de los empleados públicos, de verdad. El sector salud se ha comportado de una manera increíble, la caja se ha comportado de una manera increíble, pero creo que en un tiempo tan difícil como el que afrontamos hoy, era para todos. Sí, a ver, de la mano de obra económicamente activa del país, más o menos un 15% trabaja para el sector público. Sector público metiendo municipalidades, autónomas, gobierno central. Y más o menos un 85%, 84% trabaja formalmente para el sector privado. Además hay 1 millón de informales también. Con el COVID, obviamente usted tiene una afectación en los ingresos de todos los informales, tiene usted una afectación de los salarios de muchísimas, una gran cantidad de personas en el sector privado que ha visto reducida su jornada laboral, ha visto suspendidos los contratos de trabajo y por lo tanto sus ingresos han sido disminuidos dramáticamente, inclusive en algunos casos a desaparecer. Mientras tanto, usted tiene a funcionarios públicos que no han enfrentado ninguna reducción en su jornada, digamos, en la jornada laboral y por lo tanto que les reduzca su salario correspondiendo a esa reducción en la jornada laboral. Están recibiendo el 100% de su salario con todos los pluses. Reciben además salario escolar, y ahorita hacemos un apartado sobre salario escolar, reciben salario escolar. Pero además de eso, vea qué interesante, la mayoría de los bancos han readecuado deudas. Entonces, si yo estaba recibiendo un ingreso, como funcionario público, un ingreso de tanto, y yo sé que de ese ingreso tenía que abonar a la tarjeta de crédito tanto, al crédito hipotecario tanto, al crédito prendario tanto, del carro, ahora resulta que me corrieron los plazos de los créditos, ¿no? Entonces, a nivel de flujo de caja, los empleados públicos están muertos de risa porque tienen más flujo, no tienen que pagar en estos momentos la mensualidad de la casa, la mensualidad del carro, la mensualidad de la tarjeta, porque le corrieron todos los plazos, se los movieron. Entonces está teniendo esa cantidad de dinero disponible. Luego, además, está recibiendo todos los pluses salariales que usted menciona, pero además, Jorge, estas personas, muchas de ellas no están trabajando, porque hay muchos trabajos en el sector público que no son teletrabajables. Entonces, los que no están trabajando están recibiendo su paga por no trabajar, con todas estas ventajas además en el flujo neto. Y además tienen el tupé de meterse en todas las redes sociales y decirle a alguien que sale a pescar o a alguien que sale allá en la periferia a ver de qué manera se gana el 5, salen a señalarlos a estos como una amenaza caminante para la propagación del virus y obligando a la gente diciendo, usted tiene que quedarse en la casa, carajo. Es muy fácil decirle a alguien que se quede en la choza cuando yo tengo el salario garantizado, no tengo que preocuparme por ir a buscar trabajo porque lo tengo garantizado, me depositan el 100% de mi salario y puede disponer, tiene hasta un ahorro y puede disponer fácilmente de él. El trabajador independiente, que si no sale, no come, o al asalariado que se quedó sin ingresos, tienen que ver de qué manera consiguen el 5. Bueno, ese desprecio de una gran cantidad de funcionarios públicos hacia la gente del sector privado es algo que es inaceptable. Y también es interesante porque ahora estaba viendo información del gobierno de Ecuador, del gobierno de Uruguay, del gobierno de Chile, donde se le está rebajando el salario de funcionarios públicos. Se le rebaja, dice, ok, ¿sabe qué? Van a trabajar 6 horas, ya no 8 horas, pero le vamos a rebajar un 20% el salario a todo el mundo. Y de una vez, un decreto presidencial y una ley rapidísima y ya está. Bueno,
Aquí ni siquiera el tema de la anualidad que se estaba discutiendo para no pagarla este año pudo prosperar. Entonces, a los empleados públicos, muchos de ellos, en muchísimas entidades, no solo tienen el incremento semestral para compensar pérdida en poder adquisitivo, el tema de costo de vida, sino que además tienen una anualidad que le pagan por cada año trabajado. Entonces hay cosas que corregir, las cosas están mal. El estado que tenemos hoy es impagable. Usted ve el gobierno ahora urgido de endeudamiento para pagar sus gastos corrientes, violentando el artículo 22 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, que establece que usted no puede ni debe endeudarse para pagar gasto corriente. O sea, los ingresos de capital no son para pagar gasto corriente. Y usted, sin embargo, ve al ministro Chávez, exministro Chávez, en la Asamblea Legislativa diciendo: necesito que me aprueben estos 2.500 millones de dólares. Habían, no sé, 550 millones de dólares que tenían que ver con el tren, 160 millones para darle herramientas tecnológicas a Hacienda para que vaya a perseguir a la gente, a quitarle a través de impuestos la plata a la gente, y ahí habían casi 1.800 millones de dólares de dinero para pagar gasto corriente. ¿Qué es gasto corriente? Pagar salarios de funcionarios públicos, intereses de deuda y pagar, hacer algunas transferencias. Estos son los gastos en pensiones, a pensionados de privilegio. Ok. Amigos de Salud Financiera, ya venimos, vamos a un corte y vamos a tocar el tema del salario escolar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángela Acero, soy Life Coach y estoy un día más acompañándolos en Salud Financiera con Jorge Benavides. Y desde este maravilloso lugar donde nos conectamos con Dios, con la vida, con la naturaleza, hoy vamos a hablar acerca de gratitud. Gratitud, sí, la memoria del corazón. Gratitud, la madre de todas las virtudes. Gratitud es estar conectados con aquello que nos rodea. Es estar conectados con lo que estamos viviendo en este momento, es estar conectados con el aquí y el ahora, es poder reconocer tanto las cosas sencillas como las cosas grandes y maravillosas que vienen a nuestra vida. Gratitud es también reconocer lo que no vemos, lo que no podemos sentir, lo que tal vez no podemos apreciar con nuestros sentidos. Gratitud, qué maravilloso. Gratitud es la llave de la abundancia, mientras que la queja es definitivamente la llave de la pobreza. ¿Y cuáles son los beneficios de practicar la gratitud consciente en nuestra vida? Son múltiples. Primero que todo, vamos a tener menos ansiedad, vamos a tener menos estrés, vamos a tener muchísima más energía, vamos a tener más felicidad. Ser agradecido y tener un corazón agradecido es definitivamente un imán para los milagros. La gratitud hace que nos reconozcamos a nosotros mismos y al poder reconocernos a nosotros mismos podemos más fácilmente reconocer a los demás. Gratitud es también elegir y decidir cada día tener una gratitud hacia mí misma, el agradecimiento propio. La gratitud nos va a ayudar a estar más conectados con las cosas que estamos viviendo, a ver muchísimo más allá. Y bueno, hay un estudio de Minvali, ellos estudiaron todos los componentes de la felicidad humana, el amor, la compasión, la ternura, la felicidad. Y encontraron que precisamente la gratitud era la que más tenía que ver con nuestro bienestar. Así que qué maravilloso poder tener esos espacios de gratitud con nosotros mismos y hacia los demás. Y bueno, mi recomendación en esta semana acerca de la gratitud es precisamente este libro de Rhonda Byrne. Sí, la misma autora del Secreto, la misma autora del Poder. El libro se llama La Magia y sí, aunque esa palabra nos puede sonar un poco rara, es acerca de la magia de la gratitud y de lo que ella empieza a hacer en nuestra vida. A lo largo de este libro vamos a vivir una experiencia de cada día durante 28 días, ejercicios enfocados en precisamente sentir el poder de la gratitud
en nuestro ser físico, en nuestro ser emocional, en nuestro ser espiritual. Así que los invito a este viaje maravilloso de poder practicar la magia de la gratitud en nuestra vida, de abrirnos a los milagros inesperados, a los milagros de ser agradecidos con nosotros mismos y con los demás. La gratitud es una palabra maravillosa. La gratitud mueve montañas, la gratitud nos conecta. Así que no dejemos que este día se termine sin pensar en 3 cosas por las que podamos agradecer y que podamos formar el hábito de que al despertarnos, lo primero que podamos hacer es agradecer en lugar de quejarnos. Al tener un corazón agradecido, según un estudio de Harvard, se produce la oxitocina, que es un neurotransmisor cerebral que hace que bajen los niveles de ansiedad, hace una capa que protege nuestro corazón y nos conecta con la felicidad. Qué maravilloso es empezar nuestro día de esta manera y no con una descarga de otro neurotransmisor que se llama cortisol y que nos lleva a la carencia. Así que elijamos vivir desde la abundancia. Cuando tenemos un corazón agradecido, un corazón abundante, vamos a estar vibrando en esa palabra maravillosa y vamos a atraer a nuestra vida muchísimas más cosas que agradecer. Pero si estamos en la ingratitud, en la carencia, precisamente eso va a llegar a nuestra vida. Es una ley espiritual que está presente en diferentes religiones. La conocemos como causa y efecto, la conocemos como dar y recibir, la conocemos como siembra y cosecha, la conocemos como karma y dharma. Así que elijamos tener un corazón que atraiga milagros. Mi nombre es Ángela Acero y bueno, continuamos con muchísimo más de Salud Financiera con Jorge Benavides. Volvemos a Salud Financiera. Qué gusto estar de nuevo con ustedes aquí desde el estudio Tel Boutique. Antes de proseguir con Otto, sí, para usted que me está viendo, deseo, no es la intención del programa atacar a un empleado público. Nosotros alabamos la función del empleado público, sino es buscar una equidad entre lo público y lo privado, que es lo que ha sido más castigado durante esta pandemia, ¿verdad? Eso lo aclaro para que no haya malos entendidos, porque sin los empleados públicos prácticamente no viviríamos, ¿verdad? Y gracias a Dios por la Caja, gracias a Dios por el Ministerio de Salud, por toda esa gente que se ha puesto en el frente de batalla con esto del COVID, pero también tenemos que ser realistas en que tenemos un Estado que en este momento no soporta la presión económica que se ejerce sobre él. Y eso muy claro lo dijo don Rodrigo a la hora de renunciar al Ministerio de Hacienda días atrás, y que para eso hemos invitado al licenciado Otto Guevara. ¿Cierto, Otto? Sí, cierto, Jorge, y reiterar también de que las posiciones mías en relación con estos abusos que se dan en remuneraciones en el sector público, no llevan consigo la crítica que yo hago de eso, una crítica generalizada a todos los empleados públicos. Hay funcionarios públicos extraordinarios. Yo he conocido en diferentes ministerios, instituciones, personas con la camiseta puesta y que caminan esa milla extra. Sin embargo, hay distorsiones en el sistema de remuneración de los funcionarios públicos que no están bien. Y entonces todo eso hay que ordenarlo. Si no ordenamos la casa, no es sostenible nuestro proyecto como sociedad. Porque el Estado que tenemos es muy grande, nos cuesta mucho y nos está costando financiarlo. No tenemos cómo financiarlo. De hecho, se proyecta con esto del COVID, para finales del año, una reducción muy grande en los ingresos tributarios. Se está calculando que el déficit va a llegar arriba del 10% del Producto Interno Bruto para finales del año. El nivel de endeudamiento ya definitivamente pasa el umbral del 60%, que ya 60% como relación con porcentaje del Producto Interno Bruto ya encendía alarmas. Se va a pasar, se estima que podríamos llegar dentro de muy poco al 90% del Producto Interno Bruto, con todas las alarmas encendidas, pero además con una economía que no está generando los ingresos que se requieren para sostener ese estado elefantiásico. El gobierno pagando los bonos proteger, que ahora decidieron extender durante 3 meses más esos bonos de 125.000 y de 62.500 colones, eso sí, te puede llegar y pagarlos hasta septiembre, endeudándose. Y luego
¿Qué hacen esas personas si usted no tiene una economía que se haya levantado para generar los puestos de trabajo? Hay mucha gente hoy en la informalidad. Producto de estas circunstancias, la gente se ha tirado a la informalidad. Tengo entendido que usted va a entrevistar a alguien de la Caja Costarricense de Seguro Social también. Sería bueno preguntarle sobre el tema de la Caja con el trabajador independiente. En estos momentos todos los trabajadores independientes están en deuda con la Caja porque se sacaron de la mano una interpretación y una metodología que aprobó la Junta Directiva de la Caja y pretenden cobrar a los trabajadores independientes desde el 2005 a la fecha un montón de dinero. Algunos pueden alegar prescripción, podrán tener prescripción 5 años, pero van a tener que pagar en lo que la Caja calcule que tienen que pagar durante los últimos 10 años, con multas e intereses, un montón de plata. Hoy la gente, para salvarse y ganar algo, se ha tirado a la informalidad. Entonces no te están dando factura, la gente se está manejando en efectivo. Sacar luego a la gente de la informalidad, para tirarla a la formalidad, para que la Caja le cobre todas las... Le cobre cuotas, para que el Ministerio de Hacienda llegue y le cobre, etcétera, va a ser dificilísimo. Una vez que la gente se ha acostumbrado a retener el 100% de lo que se gana manteniéndose pequeñito y en una economía subterránea. Vamos a una intensificación de la economía subterránea y el Estado sin ingresos para poder pagar esa cantidad de funcionarios públicos con esa cantidad de pluses salariales. Si no hacemos una reforma del Estado que nos lleve a cerrar instituciones, a reducir el tamaño de la planilla. Hay que despedir gente en el sector público, necesariamente. O sea, usted cierra el CNP, se van 400 personas. Sí, la tiene que despedir. La pregunta obligada es de dónde va a sacar yo la plata para poder pagar los auxilios de cesantía correspondientes. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para una reforma estructural del Estado que involucre cierre de instituciones con los despidos correspondientes, pagando los auxilios de cesantía correspondientes, o sea, una reducción dramática, apertura de los mercados que hoy están monopolizados o están oligopolizados, profundización del libre comercio, venta de activos, no los 4 pesos que usted va a conseguir vendiendo los 4 tarros de Fanal, no, venta de activos valiosos, o sea, como podría ser Colby, como podría ser el Banco de Costa Rica, como podría ser la cartera de seguros comerciales del INS, para con eso abonar la deuda, cancelar deuda, reducir deuda dramáticamente, usted baja la carga de intereses, entonces desregula agresivamente la economía para que mucha gente se vuelva a producir, quita, o sea, tiene que cambiar normativa de Caja Costarricense del Seguro Social, la normativa sobre la cotización, ¿cómo se llama? La base mínima contributiva, los 285,000 pesos. No, cotice por el tiempo real trabajado. Y entonces usted empieza a recibir las posibilidades de gente que se empieza a formalizar. Trabajadores independientes, olvídese las deudas, empiece a partir con esta nueva metodología, esto es lo que usted va a pagar. Hay que tomar medidas que requieren coraje y requieren sabiduría. Y la sabiduría está también en ver lo que han hecho otros países para salir adelante y salir de los huecos en los que han estado. Lamentablemente, esto que yo le acabo de mencionar, no lo veo sucediendo en estos siguientes 2 años, menos de 2 años que le quedan a esta administración. Por eso clamaba Rodrigo Chávez en su carta de renuncia, clamaba por sabiduría y agallas y coraje para el presidente de la República. Hace un tiempo atrás, cuando estuvimos para aprobar el plan fiscal, no sé si te acordás que primero, bueno, todos nos opusimos, todos hablábamos de que no era lo mejor, que había que hacer una reforma tributaria completa. Después vienen y nos metieron la presión y nos dijeron que si no se aprobaba el plan fiscal, Costa Rica iba a entrar en un periodo igual al que entró Grecia, muy posiblemente como Argentina, en una quiebra técnica, estuvimos a horas, fue a horas. Sí. De hecho, se aprueba y en tiempo récord la Sala Cuarta le da el visto bueno al plan y se hace. Estamos en un peor momento en este momento con esto que pasó con el COVID y las consecuencias que trae esto, que cuando estuvimos con la aprobación del plan. Sí, estamos en un peor momento porque la recaudación tributaria se ha venido al suelo. Y acordémonos que el periodo fiscal de este año vence en diciembre, no en septiembre. Ajá. Cuando vencía en septiembre, usted ya en noviembre, principios de diciembre, empezaba a recoger impuestos, la liquidación de impuestos sobre la renta. Esos supuestos ingresos de impuestos sobre la renta van a venir hasta en febrero entrante. O sea, no ahora, o sea, de aquí a febrero vamos a tener un problema.
pero usted va a tener también una gran cantidad de empresas, profesionales, etcétera, que van a reportar pérdidas, porque han tenido pérdidas Sí. en este periodo. Van a tener pérdidas y pérdidas muy grandes. Entonces usted, los ingresos por concepto de impuestos sobre la renta en el suelo. Por otro lado, usted tiene impuestos, el ingreso por impuesto de valor agregado en el suelo, impuestos de importación en el suelo, impuestos del activo de consumo en el suelo. ¿De dónde va a sacar el gobierno el dinero para poder pagar sus gastos operativos? Luego, por otro lado, usted tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, la cantidad de empleos formales que desaparecieron, los cotizantes formales que desaparecieron. O sea, la Caja, si a finales del año va a encontrarse una situación financiera complicada, muy delicada. O sea, con casi que imposibilidad de poder sostener esa estructura tan grande que tiene la Caja. Entonces, usted ve inclusive lo que está pasando con los fondos de pensiones, a propósito de la devolución del ROB o no ROB y los rendimientos del régimen obligatorio de pensiones, los rendimientos viniéndose abajo. Se están viniendo abajo porque también hay menos cotizantes. Hay menos cotizantes que están metiendo dinero en estas inversiones y usted tiene que, por la situación que se está dando, una reducción en los rendimientos de la cartera de las operadoras de pensiones. Entonces, esa es la situación que estamos enfrentando. La situación es dramática y no vemos que haya en la administración pública hoy una visión más allá del tema de salud. Y entonces usted tiene un montón de medidas abusivas por parte del ministro de Salud, totalmente abusivas, inconsistentes, que lo que hacen es generar una gran zozobra en la ciudadanía. Le doy un ejemplo. Cerrar las playas. Así a lo tico. ¿Qué tiene que ver el cierre de una playa con el COVID? Es que si no, la gente se va así, pero en tumulto a la playa. Quien dice eso nunca ha ido a la playa. O sea, nunca ha ido a la playa. No sabe que cuando uno va a la playa, uno cuando se mete al mar, uno no está encima de otra persona. O sea, las personas están distanciadas, están en su burbuja social. Antes de que ese término se empezara a acuñar, están, sí, las personas que están allá en el grupo, pero muy distanciadas de otras personas cuando están metidas en el mar. Cuando se están asoleando, mentiras que usted le pone el paño para acostarse y ponerse el bronceador a la par de otra persona. Lo hace distanciado. Cuando usted corre en la playa, lo hace distanciado. Ahora resulta que sí se puede caminar en Avenida Central, Avenida Segunda, Avenida Cuarta, Avenida Sexta, en todos los centros urbanos se camina. El Ministerio de Salud autoriza que la gente viaje en bus y le dice, no saque su carro, hay restricción vehicular, pero vaya en bus, donde usted va con una persona hombro con hombro. No me joda. O sea, eso son inconsistencias. Eso está bateando, pero afectando la economía. Entonces tenemos posiciones meseteras, vallecentristas, afectando a Punta Arenas, Limón y Guanacaste dramáticamente. Están desolando ya provincias que de por sí tenían una gran cantidad de pobreza, los están terminando de matar con estas políticas absurdas. sin dejar salir a los pescadores, por ejemplo. Entonces la gente desde la playa, me decía una persona, un Facebook Live que yo hice, allá está en Playa Hermosa, él va a pescar, supuestamente va a pescar a las 6:30 de la mañana, una vez a la semana, para sacar unos pescadillos que vende, y con eso se gana 20,000 pesos a la semana. Pues resulta que llegó la policía a decirle, usted no puede estar acá, pero vean los surfos. Es que sí, los surfos sí pueden ingresar de 5 a 8 de la mañana. Usted no puede pescar desde la playa con caña. No me jodan. Entonces, está mal, todo eso está mal, Jorge. Entonces están acabando con la economía. Entonces el clamor de mucha gente es, ojo, no todo el tema es salud. Es más, hay un reclamo contra la Caja también. El reclamo es la cantidad de procedimientos que se han suspendido, la cantidad de citas de consulta externa que se han suspendido, la cantidad de cirugías que se han suspendido, la cantidad de procedimientos diagnósticos que se han suspendido. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto está costando eso en términos de salud? ¿Cuánta gente se nos está muriendo por otras patologías? Entonces, ese es un gran tema que no se está abordando. Mentiras que todos los, 60,000 funcionarios de la Caja o 50,000 funcionarios de la Caja están todos concentrados en COVID. Bueno, ¿dónde están el resto? ¿Por qué no se está atendiendo todos los requerimientos que tiene la población en otras áreas de salud, en otras enfermedades y patologías? Bueno, ahí hay mucha tela que cortar, Jorge. Las cosas están mal, la situación económica no está bien, lamentablemente no pinta bien. Y bueno, la salida de Rodrigo Chávez, me imagino que no va a ser bien vista a los mercados internacionales en relación con el valor de nuestros bonos. La salida de Rodrigo Chávez, te lo voy a decir de una vez. Esperemos la próxima calificación de Costa Rica. Sí. O sea, para terminarnos de hundir. Sí, porque también viene la salida
con el reclamo del ministro diciendo, usted, presidente, firmó una ley que debió haber vetado, ustedes, diputados irresponsables, aprobaron una ley, impulsaron una ley que nunca se debió haber impulsado para liberar de la regla fiscal a las municipalidades. Porque las municipalidades decían, si ustedes no me liberan esto, yo tengo que despedir 3.000 empleados. Bueno, sí, despídalos. Sí, tenía que despedirlos, tenía que achicar el tamaño de las municipalidades. ¿Cómo están haciendo hoy muchísimas empresas para medio subsistir? Van a tener que, están reduciendo jornada laboral, están reduciendo salarios, en algunos casos están despidiendo, otras están quebrando. Pero entonces ahora resulta que las municipalidades no pueden quebrar o no pueden hacer una reducción sustancial en sus gastos. Entonces, para no hacer esa reducción sustancial, libéreme de la regla fiscal para poderme endeudar y poder seguir pagando con deuda gasto corriente. Lo que es violatorio del artículo 22 de la Ley de Presupuestos Públicos de Administración Financiera, que señala que no se debe financiar gasto corriente con ingreso extraordinario. Entonces, eso, tenemos esa parte por allá. Eso está mal. Y en este entorno de la mala noticia, que me imagino que dará para el segmento final de salario escolar, porque sí, el salario escolar, todavía hay mucha tarea que cortar, es una batalla de las muchas batallas que ha cometido en los últimos años para luchar contra cruces salariales, es una batalla que temporalmente he perdido, pero que todavía pienso seguirla dando, porque aquí estamos ante un abuso, estamos hablando de un 14º salario que se le paga a un grupo, no a todos los funcionarios públicos, ojo, no a todos, muchos funcionarios en las municipalidades no reciben salario escolar. Las personas de las universidades del Estado que reciben salario escolar es por convención colectiva, no es por ley, porque ni el director de Servicio Civil ni autoridad presupuestaria tienen competencia para crear un plus salarial que se paga a nivel de ¿cómo se llama?, de municipalidades y empleados de las universidades del Estado. Don Otto, vamos a ir a un corte comercial. Ya regresamos con el último segmento y hablamos del tema que nos corresponde. En cápsulas anteriores hemos hablado del término inteligencia, un término realmente explorado, recordando que es la capacidad de saber elegir. Hoy vamos a hablar de una inteligencia realmente especial, algo que es de muchísima utilidad para su vida. Mi nombre es Alan Loría, soy entrenador en habilidades sociales y espero que la información que vamos a compartir sea de mucha utilidad para su vida. Resulta que en 1982 se descubre lo que se conocen como inteligencias múltiples, 8 inteligencias básicas que todos los seres humanos tenemos. Inteligencia musical, inteligencia lingüística, inteligencia deportiva, inteligencia interpersonal o intrapersonal, son varias inteligencias. Entre ellas inclusive la lógico-matemática, que es la inteligencia a la cual le hemos dado más énfasis en nuestros procesos de educación. Para allá de 1995, un autor llamado Daniel Goleman nos trae un concepto que se llama inteligencia emocional. Esto no quiere decir que el concepto sea nuevo. De hecho, ya Sócrates hablaba sobre inteligencia emocional, inclusive algunos papas en cartas también hablaban sobre inteligencia emocional. ¿Pero qué es esto de inteligencia emocional? Definiendo el término de inteligencia como la capacidad de saber elegir, vamos a sumarle lo que es el concepto de emoción. Recordando que habíamos conversado en una cápsula anterior que las emociones son aquellas cosas que sentimos, aquellas reacciones químicas de nuestro cerebro que de pronto aparecen dependiendo de las circunstancias, que no podemos evitar, pero sí podemos controlar. Entonces, uniendo los dos términos, inteligencia personal se basa básicamente en 3 conceptos. Uno es el autoconocimiento. ¿Qué es esto? Es reconocer y entender cuáles son las emociones que aparecen en nuestra vida en distintas etapas. Recuerden que aquellas emociones básicas como la tristeza, la alegría, el miedo, el enojo, son emociones que no se pueden evitar. Cuando yo tengo algunas de esas emociones, el autoconocimiento de estas mismas emociones me ayuda a saber y a reconocer por qué estoy teniendo miedo, por qué estoy teniendo alegría o por qué tengo tristeza. Es muy importante reconocer las emociones que tenemos, no ocultarlas, no decir simplemente como decimos, no, aquí no pasa nada, yo no siento nada. No, exprese las emociones. En ese autoconocimiento de emociones es muy importante para mantener el equilibrio y el balance. Segundo, capacidad de la inteligencia emocional o segundo paso sería el autocontrol. Una vez que usted reconoce esa emoción, que usted realmente acepta la emoción del miedo, la alegría, la tristeza, que puede estar pasando por cualquier situación en su vida, es tomar cartas en el asunto. ¿Qué es esto? Es, ok, tengo miedo, tengo tristeza, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Por qué tengo que manejarlo? Porque no es conveniente que las emociones nos controlen. Recuerde que usted controla las emociones. Lo que no puede hacer es evitar sentirlas, pero sí puede controlarlas. Desde el autocontrol
que se explica muy fácilmente con preguntas como: ¿por qué tengo miedo? ¿Qué voy a hacer con este miedo? ¿Voy a seguir viviendo con este miedo? ¿Cómo este miedo me puede ayudar a avanzar? ¿Por qué tengo tristeza? ¿Qué está pasando en mi vida? Recuerde que la tristeza es una emoción que nos ayuda mucho a la reflexión, a la reintegración de situaciones para volver a experimentarlas desde una perspectiva diferente. Y algo muy interesante también con la inteligencia emocional es que nos invita a ser empáticos con las personas que nos rodean y que nos ayudan de una u otra manera a seguir adelante. La empatía es ponerme en los zapatos de la otra persona sin que necesariamente tenga que ver con aceptar la idea o las condiciones que esa persona me ponga. Son 3 conceptos de inteligencia emocional. Otros que hay también son el tema de habilidades blandas y el tema de trabajo en equipo, que en otra cápsula iremos profundizando. Revise su inteligencia emocional, es una gran habilidad social que le puede ayudar muchísimo a mejorar sus relaciones interpersonales y obviamente la convivencia con todas las personas que lo rodean. Mi nombre es Alan Loría, muchísimas gracias por escucharnos y le damos el pase al estudio para seguir con Salud Financiera. Volvemos a Salud Financiera. Don Otto. Otto, Jorge. Estamos en familia. Salario escolar. Sí. Se las trae, ¿verdad? Sí, se las trae, Jorge, porque salario escolar, cuando uno lo empieza a ver desde afuera, uno se dice, bueno, ¿cómo es ese salario escolar? ¿Lo reciben todos los funcionarios públicos? No, decíamos en el segmento anterior, lo recibe un grupo de funcionarios públicos, muy grande, pero todo el gobierno central, lo reciben todas las instituciones autónomas, lo reciben la mayoría, en algunas municipalidades por convención colectiva y en las universidades por convención colectiva. Y entonces eso es un 14º salario que reciben en enero. Y entonces, cuando uno empieza a llamar la atención sobre eso, dices, bueno, ¿cómo es eso? En el sector privado recibimos los 12 salarios, uno por mes, más un 13º salario, el aguinaldo creado por ley, lo recibimos en diciembre. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se come eso de que empleados públicos reciben un 14º salario, no se recibe en el sector privado y no lo reciben todos los funcionarios públicos? Y además, salario escolar, lo reciben personas que no tienen hijos en edad escolar, o que si los tuvo ya no los tienen, los siguen recibiendo. Entonces por ahí empieza uno a investigar, ¿y cómo diablos se creó el salario escolar? ¿Cómo fue que nació? Y entonces hice una investigación, duré varios meses haciendo esa investigación, y me doy cuenta que el salario escolar nace en el gobierno de José Figueres Olsen, en 94, José María Figueres Olsen, 94-98, al inicio de su mandato en el 94, siendo Farid Ayales ministro de Trabajo. En aquella época, acordémonos que veníamos de gobiernos con alta inflación, ¿verdad? Estamos hablando del gobierno de Rafael Ángel, que la inflación era alta, en el de José María la inflación era de 2 dígitos. Entonces, están los ajustes semestrales por costo de vida, pero en aquella época, para seguramente congraciarse con empleados públicos, el gobierno de José María Figueres dijo, nosotros nos vamos a comprometer con una política de salarios crecientes. Eso significa salarios que crezcan más allá de la inflación, o sea, va a haber recuperación de la pérdida de poder adquisitivo a través de los incrementos semestrales, pero adicionalmente vamos a darles un incremento salarial más allá de inflación. De tal manera que nosotros en la administración Figueres Olsen le paguemos a nuestros empleados públicos un poco más y congraciarse con ellos. Y para que no sea todo de un solo tiro, vamos a hacerlo en tractos a lo largo de los siguientes 4 años para llegar a completar un salario al final del mandato de José María Figueres Olsen. Y así fue, se incrementó un poquitico todos los semestres. En el año 95 sí no hubo incremento semestral, pero nosotros se compensó, de tal manera que al final del 98, al final del segundo semestre del 98, ya empezando Miguel Ángel Rodríguez, ya se les pagaba un salario más a estos funcionarios públicos. Y bueno, dice, bueno, y a ver, y hay una ley que creó eso. No hay ninguna ley. Pero la del aguinaldo la creó una ley. Sí, pero esa no, esa fue un acuerdo que tomó ahí alguien. Alguien tomó ese acuerdo. Entonces empieza uno a investigar a ver quién fue ese alguien que tomó el acuerdo. Y me encuentro con una resolución, un acuerdo, de una cosa que se llama Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público. Entonces me encuentro que hay una comisión que se llama Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público. Y de hecho, inclusive en sentencias de la Sala Segunda, que es la última jerarquía, la última instancia en materia laboral, cuando en el pasado algunos funcionarios públicos llegaron a reclamar de que les pagaran el auxilio, lo correspondiente al salario escolar que en teoría les estaban reteniendo a ellos para pagárselos en enero, porque eso fue la mentira que le metieron durante mucho tiempo a los empleados públicos. No, esto es una retención. Nosotros le vamos reteniendo a ustedes todos los meses una plata, la vamos acumulando y luego se la damos en enero. Entonces, unos empleados públicos los despiden y dicen, ok,
me despidieron en noviembre, deme lo que tengo acumulado de enero a la fecha. Y luego le dice la entidad pública, no hay tal retención, nunca le hemos hecho a usted ninguna retención. ¿Cómo que no? Usted me dijo que no hay retención. Pues vaya a pelear a los tribunales. Lo fueron a pelear a los tribunales y tenemos varias resoluciones de sala segunda diciendo el salario escolar no es una retención. Olvídese de eso. Es un sobresueldo más, dice la sala segunda. Ajá. Y entonces se va uno a ese acuerdo de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público y se encuentra que esa comisión fue creada en el 86 mediante un decreto, conformada por 10 representantes sindicales del sector público y 6 representantes de gobierno. Y cuando usted ve qué atribuciones tiene, dice, no, esa comisión es una instancia de diálogo permanente. No tiene capacidad, músculo, potencia, atribuciones de aprobar incrementos en los salarios, pluses salariales de ningún tipo. Esa comisión fue la que tomó la decisión de crear el salario escolar. Y luego entonces viene el director de Servicio Civil, un funcionario, uno solo, y el director general del Servicio Civil crea el salario escolar en julio-agosto del 94. 15 días después, la autoridad presupuestaria extiende el salario escolar al resto de las instituciones autónomas. Esa es la historia. Pues la sala, solicito la declaratoria de inconstitucionalidad de todos esos acuerdos, bla, 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 más un montón de circulares donde se van incrementando, se va tomando la decisión de incrementar eso y decisiones de la Dirección de Servicio Civil incrementando hasta llegar a un salario más. La sala, es interesante, yo presenté eso en noviembre del año pasado. Entonces, los magistrados propietarios de la sala constitucional dicen, nos inhibimos de conocer la acción de inconstitucionalidad porque tenemos un interés directo en el resultado de esa acción de inconstitucionalidad porque todos nosotros recibimos salario escolar. Acordémonos que los magistrados de la Sala Constitucional reciben un salario promedio de 8 millones de colones. Es el salario bruto de los magistrados. Había 8 millones de razones para llegar y decir, bueno, sí tengo un interés directo porque si declaro que es inconstitucional, yo pierdo, el magistrado, 8 millones de pesos al año. O sea, pierdo el equivalente a unos 750,000 pesos mensuales. Entonces ellos se inhiben. Un grupo de magistrados suplentes se inhibe, 4 magistrados suplentes. Quedan 6 magistrados suplentes que se quedan ahí, calladitos. Y luego entonces yo empiezo a presionar para que se inhiban todos, porque todos los magistrados, excepto uno, todos los magistrados suplentes, excepto uno, son funcionarios judiciales de una carrera judicial larguísima. Todos reciben salario escolar, todos. Los magistrados suplentes en los tribunales en los que ellos se desempeñan oficialmente reciben un salario de 4,5 millones, más o menos. Ahí tengo yo el reporte de salario de CICERES sobre eso. Y entonces, estas personas que les cabían las mismas razones de la inhibitoria de los magistrados propietarios y los otros suplentes, no se inhiben. Quien estaba actuando como magistrado presidente ad interim de la Sala Constitucional no los inhibe tampoco. Él no se inhibe. Y entonces dice, le voy a levantar la inhibitoria a Fernando Castillo, presidente de la sala, para que participe. Entonces se la levanta, ahí sí ya se conformó el tribunal de siete magistrados. Eso en marzo, un mes y medio después, estaban resolviendo por el fondo la acción de inconstitucionalidad diciendo, el accionante no tiene razón. Todas esas disposiciones normativas que citan no explican el nacimiento del salario escolar. El salario escolar tiene su origen en un acuerdo de un órgano desconcentrado del Ministerio de Trabajo que se llama Comisión Nacional de Salarios, Consejo Nacional de Salarios, que está integrado de forma tripartita, patronos, trabajadores y gobierno, etcétera, y que ahí se tomó en julio del año 94 la decisión. No es en la Comisión Nacional de Salarios, Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público. Entonces lo que dice es eso. Cuando usted ve la ley que ellos citan, sí, ese Consejo Nacional de Salarios, ese Consejo Nacional de Salarios, órgano desconcentrado del Ministerio de Trabajo, básicamente define el salario mínimo del sector privado. Y entonces no hay un acuerdo. En algún momento se discutió sobre crear el salario escolar para el sector privado en forma voluntaria, se tomó una decisión allá, pero obviamente nadie lo acogió. Entonces la sala dice, ese es el origen. Y entonces ahora me la está poniendo en bandeja. Perfecto, voy a ir con una acción de inconstitucionalidad para señalar que ese Consejo Nacional de Salarios, ese órgano desconcentrado del Ministerio de Trabajo, no tenía la competencia para fijar el salario, un 14º salario, para ser pagado a todos los funcionarios públicos. Pero no solo eso,
no se le paga a todos los funcionarios públicos, acordémonos. La municipalidad está fuera. Entonces, si fuera cierto, ¿por qué se deja por fuera a los empleados municipales? Si fuera cierto. Pero luego no solo eso. Yo le pregunto, usted le puede preguntar ahora también a la persona de la caja que usted va a entrevistar un día de estos, para un programa de un día de estos. ¿Le cobran seguridad social, las cargas de seguridad social al salario escolar? ¿Le cobran la parte correspondiente, impuestos sobre la renta del salario escolar? La respuesta es no. Porque ese es el segundo argumento. La Sala Constitucional dice, eso se acordó que era un aumento diferido, que se paga entonces en el sueldo, que se paga en enero. Ajá, ¿y por qué no pagas cargas sociales sobre el salario escolar entonces, carajo? ¿Y por qué no pagas impuestos sobre la renta de ese ingreso extraordinario? Recibes 8,5 millones de salario magistrado, pues no pagas impuestos sobre la renta sobre los 8,5 millones que estás recibiendo el salario escolar. Entonces, ahí hay tela que cortar. Esta batalla, esta discusión está lejos de terminar. Tiene usted declaraciones de la ministra de Planificación diciendo, sí, eso es un plus salarial que se paga, ese es un sobresueldo, estamos valorando ver cómo lo racionalizamos y todo. Una semana después sale con un informe diciendo, no, la verdad es que lo ya revisamos y eso es un incremento salarial diferido, ese tiene origen en el Consejo, lo mismo que dijo la Sala Constitucional, que eso es para el sector privado, no para el sector público. Entonces, bueno, como le digo, esa batalla no ha tirado la toalla en la lucha contra esa batalla, contra esos abusos, porque a mi juicio el 14º salario debería eliminarse. Debería eliminarse. Y eso significa casi un 1% del PIB en gobierno central. Significa una reducción en las tarifas eléctricas, porque en el ICE se paga. Significa una reducción en las tarifas del agua, porque en acueductos se paga y todo eso va cargado a tarifas. Significa una reducción en el precio del combustible, porque en el precio de los combustibles ahí va metido también ese 14º salario. Entonces vamos a tener una reducción en tarifas de servicios públicos, bienes públicos que brindan empresas públicas, eliminando esa distorsión. Pero empezar a equilibrar y a racionalizar las cosas. O sea, definitivamente es abusivo pagar un 14º salario a un grupo de funcionarios públicos que de por sí ganan muchísimo más que personas que trabajan en puestos similares en el sector privado, ganan casi 2/3 partes más o la mitad más. Entonces esto es injusto y yo lo que estoy es en una lucha por eliminar privilegios y este es un odioso privilegio que recibe un grupo de funcionarios públicos muy numeroso, dicho sea paso, y que no tiene que ver con los gastos de la escuela, no tiene nada que ver con los gastos de la escuela, porque si además tuviera que ver con los gastos de la escuela, deberían quitárselo a aquellas personas que no tienen niños en edad escolar. Voy a seguirte el paso con ese nuevo recurso. ¿Es lo que sí, una nueva acción de inconstitucionalidad, ahora acotada a eso que señaló la sala. Otto, demasiadas gracias por estar de nuevo con Salud Financiera. La verdad, espero seguirte teniendo acá. Como siempre, esta es tu casa. Siempre que me invites. Amigos de Salud Financiera, es un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo jueves al ser las 8 de la noche. Esto es Salud Financiera. Hasta luego. Bendiciones.